Carlos, mi marido durante 20 años, me miró con los ojos vacíos de todo el amor que un día nos unió y sentenció: Marcos no es mi hijo. En ese instante supe que el suelo bajo mis pies no era más que una mentira a punto de romperse. La noche en que se quebró el mundo, Carlos, mi marido durante 20 años, me miró con los ojos vacíos de todo el amor que un día nos unió y sentenció: Marcos no es mi hijo. En ese instante supe que el suelo bajo mis pies no era más que una mentira a punto de romperse. El salón, un espacio que había sido testigo de tantas risas y secretos compartidos, se había transformado en un escenario de desolación. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas y dramáticas sobre su rostro, y el tic-tac del viejo reloj de pared resonaba en el silencio como un eco de lo que alguna vez fue nuestra vida. El aroma a cera de muebles y al café frío que había quedado sobre la mesa se mezclaban con la tensión palpable que nos envolvía. Durante horas habíamos estado sentados frente a frente, como dos extraños en un barco a la deriva. Nuestro hijo, Marcos, dormía ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su habitación, donde aún conservaba los sueños de un adolescente. Pero yo, aquí, sintiendo el peso de sus palabras, sabía que todo había cambiado. ¿Qué no te sale? ¿De qué hablas?, le pregunté, tratando de encontrar sentido a su locura. Su mirada, antes cálida, ahora era helada, y su voz sonaba como un susurro de un desconocido. He estado pensando, Elena, haciendo cuentas, recordando fechas, y no me salen. No puede ser. La frase cayó en el silencio del salón como una piedra en un pozo sin fondo. No grito, no lloro. Siento como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si no pudiera respirar. 20 años de vida en común, de risas, de sacrificios, de ver crecer a nuestro hijo. Reducidos a esa frase monstruosa, miro sus manos, las mismas que sostuvieron a Marcos por primera vez en el hospital, y ahora parecen las de un extraño. ¿Es un brote de locura? ¿Una excusa cruel para dejarme? ¿Qué tontería es esa, Carlos? No puedes estar hablando en serio, le dije, mi voz temblando, aunque mi corazón ya sabía que lo que estaba ocurriendo era muy real. Su calma, en medio de mi caos, era aterradora. Sin apartar la mirada de mis ojos, sacó un sobre de un cajón. Dentro había un folleto de una clínica de pruebas de paternidad. Solo hay una forma de salir de dudas, Elena, y la descubriré, por mi honor y por el de mi familia. En ese momento no lo hago por él, sino por mi hijo. Acepto el desafío. La haremos, le digo con la voz rota. Y cuando veas el resultado, Carlos, te juro que desearás no haber nacido. Pero en mi interior, una pregunta terrible empieza a crecer. ¿Y si la locura no es suya, sino mía? ¿Y si hay algo que no recuerdo? La noche siguió su curso, pero el aire se sentía diferente, cargado de un presentimiento que me carcomía el alma. Mientras el reloj continuaba su incesante tic-tac, yo me perdía en mis pensamientos. Recordaba momentos de nuestra vida juntos, cada risa compartida, cada mirada cómplice. Todo se desvanecía ante la cruel posibilidad de que mi vida hubiera sido una farsa. Una sombra oscura se cernía sobre mí y me preguntaba si alguna vez había conocido realmente a Carlos. Tras aquel encuentro, todo cambió. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto de silencio y tensión. Carlos se refugiaba en su mundo de dudas, mientras yo intentaba mantener la normalidad frente a Marcos, quien no entendía por qué su padre estaba tan extraño. La casa, que había sido un hogar, se convirtió en un mausoleo, donde cada objeto
parecía burlarse de lo que alguna vez fuimos. La risa se había extinguido y el eco de los recuerdos dolía. El día de la prueba de ADN llegó y no pude evitar sentir que mi vida pendía de un hilo. Cada segundo transcurría lentamente, como si el tiempo se estuviera burlando de mí. La idea de que todo lo que había construido pudiera desmoronarse me aterraba. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte, la incertidumbre me devoraba. Y mientras esperaba los resultados, la vida continuaba. La rutina se volvía pesada. Cada día una repetición de la anterior. La conversación con Carlos se había convertido en una danza de miradas esquivas y silencios incómodos. Cuando finalmente recibí la carta que contenía el veredicto, supe que ese sería el momento que marcaría el resto de nuestras vidas. El sobre blanco y rígido en mis manos parecía pesar 1 tonelada. Estaba en la cocina, el único lugar de la casa donde aún sentía algo de control. El sol de la mañana dibujaba un cuadrado de luz en el suelo de baldosas, pero el pánico se apoderaba de mí. Carlos entró en la cocina. Sus ojos se posaron en el sobre. No dijo nada, solo se sentó a la mesa y esperó. Su mirada exigía que lo abriera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía rasgar en el papel. Saqué el informe del laboratorio, un folio lleno de términos técnicos que no comprendía. Busqué la conclusión. Cada palabra era un golpe en mi pecho. El señor Carlos Fernández García no es compatible. La voz se me quebró y el aire se volvió irrespirable. No podía creerlo. ¿Era un error? Carlos se levantó de un salto, su rostro transformado por la furia. ¿Quién? ¿Fue mi padre? ¿Fue mi hermano? ¿Con cuál de ellos me has traicionado? El grito resonó en la cocina y mi interior se retorció, como si cada palabra fuera una lanza atravesando mi corazón. La verdad se deslizaba entre nosotros como una sombra, y en medio de su grito, una imagen fugaz, un recuerdo enterrado, parpadeó en mi mente como un relámpago en la noche. Una verbena en Sevilla, hace 20 años, el olor a azahar, el sonido de una guitarra y el rostro de Javier, mi cuñado, sonriéndome en la oscuridad. La verdad, aquella que había permanecido dormida durante tanto tiempo, comenzaba a emerger de las profundidades de mi memoria. Carlos, en su locura, había abierto una puerta que no podía cerrarse. La tormenta que había comenzado en aquel salón continuaría, arrastrando consigo todo lo que creía conocer, y yo sabía que debía estar lista para enfrentar las consecuencias. Los días se sucedieron como sombras en mi casa, un espacio que en algún momento había sido un refugio. Ahora, cada rincón parecía estar impregnado de un silencio abrumador, un eco de las risas y el amor que alguna vez lo llenaron. El olor a lejía se había vuelto casi asfixiante, como si intentara borrar no solo las manchas físicas, sino también las memorias que se aferraban a las paredes. La luz del sol de invierno se filtraba a través de las ventanas, pero su calor era un recuerdo distante. No lograba disipar la frialdad que se había apoderado de nosotros. Carlos había pasado a ocupar el cuarto de invitados, y yo me movía por la casa como un espectro. Las noches eran interminables, con la almohada empapada de lágrimas que brotaban sin aviso, mientras la duda y el miedo se asentaban en mi pecho. Intentaba mantener la normalidad frente a Marcos, quien, ingenuo y risueño, no comprendía el cambio en el ambiente. Sus preguntas me desgarraban, y cada vez que me miraba con esos ojos llenos de confianza, sentía que el peso de mis mentiras se hacía más insoportable. «Mamá, papá y tú ¿estáis bien?», me preguntó un día mientras jugaba con su consola, ajeno a la tormenta que se desataba en nuestro hogar.
Forcé una sonrisa, aunque sabía que no era más que una máscara. Tonterías de hermanos, cariño. Ya sabes cómo son. Todo está bien. ¿Has hecho los deberes de la universidad? Respondí, intentando desviar su atención. Pero Marcos no se dejó engañar. Su mirada se tornó inquisitiva, como si pudiera ver a través de mis palabras. Es que le oí hablar por teléfono con el tío Javier. Parecía enfadado, dijo, su voz titubeante, revelando la preocupación que sentía. El nombre de Javier resonó en mi mente como un campanazo. Mi cuñado, siempre tan atento, tan encantador. Recorría mis recuerdos, las fiestas familiares, las risas compartidas. Pero ahora su figura se convertía en un rompecabezas incompleto. La mención de su nombre por parte de Marcos me provocaba un escalofrío inexplicable. ¿Por qué? Intentaba recordar, pero solo había lagunas, fragmentos de momentos felices que se entremezclaban con la culpa que comenzaba a aflorar. El teléfono sonó un día, rompiendo el silencio opresivo que había invadido la casa. Era Isabel, la madre de Carlos. Su voz, normalmente suave y comprensiva, era ahora cortante, llena de desdén. Elena, Carlos me ha contado sus dudas, dijo, cada palabra cargada de veneno. La familia le apoya. Siempre supe que no era suficiente para mi hijo. Su declaración me dejó helada. Colgué el teléfono, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No solo estaba lidiando con la desconfianza de mi marido, sino que ahora toda su familia se alzaba en mi contra. Me sentía completamente sola, atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Me senté en el sofá, mirando las paredes adornadas con fotos de tiempos felices. En una de ellas, Carlos y yo sonreíamos en una playa de la Costa Brava, con Marcos entre nosotros, un niño pequeño que no sabía nada de secretos ni de traiciones. La imagen me pareció un cruel recordatorio de lo que habíamos perdido, de la vida que habíamos construido. La angustia se apoderó de mí mientras miraba el reloj. Los días parecían estirarse, cada segundo un eco de la espera. La prueba de ADN había sido un hito, un paso hacia la verdad, pero en lugar de liberarme, me había encadenado aún más. La incertidumbre era un monstruo que se alimentaba de mis pensamientos, devorando cada atisbo de esperanza. De repente, el timbre sonó, rompiendo la atmósfera pesada. Me sobresalté, el corazón me latía con fuerza. ¿Quién podía ser a esa hora? Al abrir la puerta me encontré con el cartero, que sostenía una carta certificada en su mano. Mi corazón se detuvo, una mezcla de miedo y anticipación invadiendo mi ser. Sin pensarlo, extendí la mano y tomé la carta, observando el sobre blanco con un nerviosismo creciente. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Las palabras se deslizaban ante mis ojos, pero no lograba comprender su significado. Era una notificación de un abogado, una solicitud para presentarme en su oficina. El cabello se me erizó y un frío helado recorrió mi espalda. ¿Qué querían de mí? ¿Acaso la familia de Carlos había tomado acciones legales? La posibilidad de un enfrentamiento legal me aterraba, pero aún más me aterraba la idea de enfrentar a Carlos y su familia. En mi mente, la tormenta se desataba con fuerza, y un torrente de preguntas me invadió. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Por qué Javier había sido mencionado en la conversación entre Carlos y su madre? ¿Acaso había más de lo que yo sabía? La carta se convirtió en un símbolo de mi lucha, un recordatorio de que la verdad estaba a punto de ser revelada y que sin importar cuán dolorosa fuera, debía enfrentarla. Con el corazón en la garganta, me senté de nuevo en el sofá,
sintiendo que el mundo a mi alrededor se transformaba. No solo luchaba contra mi marido y su familia, sino también contra los fantasmas de mi pasado. Era un laberinto del que no sabía si podría escapar, pero estaba decidida a encontrar la salida, aunque eso significara enfrentarse a mis propios demonios. El sobre blanco y rígido en mis manos parece pesar 1 tonelada. Estoy en la cocina, el único lugar de la casa donde aún siento algo de control. El sol de la mañana dibuja un cuadrado de luz en el suelo de baldosas. El olor a café se mezcla con el del pánico. Es un aroma que me resulta familiar, pero hoy se siente ajeno, como si la cocina, con su sencillo mobiliario y la mesa de madera desgastada, se hubiera convertido en un escenario donde se representara el drama de mi vida. Carlos entra en la cocina. Sus pasos son pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. Cuando me ve, su mirada se clava en el sobre que tengo entre las manos. No dice nada, solo se sienta a la mesa y espera. Sus ojos exigen que lo abra, que revele la verdad que ambos conocemos, aunque sea un secreto que nos devora desde dentro. A medida que me acerco a la mesa, mis manos tiemblan tanto que apenas puedo rasgar el papel. El sonido del papel desgarrándose me resulta ensordecedor, como un eco de mi propia ansiedad. Saco el informe del laboratorio, un folio lleno de términos técnicos que no entiendo, como si hablara en un idioma ajeno. Busco la conclusión. Mi corazón late con fuerza en mi pecho y cada segundo que pasa se siente como un pequeño tormento. La luz del sol, que anteriormente me había brindado consuelo, ahora parece burlarse de mí, iluminando cada rincón del dolor que me invade. Lee en voz alta, Elena. Quiero oírlo, dice Carlos con la voz ronca. Su tono es exigente, pero en él hay un matiz de vulnerabilidad que me sorprende. Me trago la saliva, mis labios se secan y comienzo a leer con dificultad. Las palabras se entrelazan en mi mente, pero solo puedo concentrarme en la conclusión. Los marcadores genéticos analizados concluyen que el señor Carlos Fernández García no es compatible. La voz se me quiebra y no puedo seguir. La realidad se despliega ante mí como un abismo oscuro al que temo mirar. Carlos no reacciona de inmediato. Su mirada se ha vuelto distante, como si estuviera intentando procesar lo que acabo de leer. No puedo evitar pensar que por un momento hay algo de esperanza en su silencio. Quizá, solo quizá, todo esto sea un error. Un maldito error de laboratorio. Miro a Carlos, esperando ver triunfo en su rostro, pero lo que veo es un dolor profundo y devastador, como si él también deseara que el papel mintiera. Pero entonces, mis ojos siguen leyendo, buscando una explicación entre las líneas, y encuentran una frase que lo cambia todo. Una frase que no tiene ningún sentido, que me deja paralizada. Leo la última línea en voz alta, más para mí que para él. Sin embargo, los resultados indican una probabilidad del 99,9% de que el padre biológico sea un pariente de primer grado del señor Fernández García, padre o hermano. Carlos se levanta de un salto, tira la silla al suelo. El estruendo resuena en la cocina y siento que el aire se espesa a mi alrededor. Su rostro se transforma por la furia y su voz retumba como un trueno. ¿Quién? Ruge. Su pregunta es un puñetazo en el estómago. ¿Fue mi padre? ¿Fue mi hermano? ¿Con cuál de ellos me has traicionado? En ese instante, el tiempo parece detenerse. La rabia de Carlos es palpable.
se siente en el ambiente cargado de tensión. Mis pensamientos se agolpan y en medio de su grito, una imagen fugaz, un recuerdo enterrado, parpadea en mi mente como un relámpago en la noche. Una verbena en Sevilla, hace 20 años. El olor a azahar, el sonido de una guitarra y el rostro de Javier, mi cuñado, sonriéndome en la oscuridad. Un instante que en su simplicidad se transforma en un eco que retumba en mis entrañas. No, no puede ser, murmuro, más para mí misma que para Carlos. La negación se convierte en un mantra en mi mente, pero la imagen de Javier se superpone a la realidad que me rodea. Recuerdos de risas compartidas, de miradas furtivas, de un roce de manos que nunca debió suceder. Mis ojos se llenan de lágrimas, y no sé si son de dolor, de culpa o de miedo. Carlos, al ver mi expresión, parece perder el control. Se acerca a mí, su rostro está a solo unos centímetros del mío, y puedo ver la tormenta de emociones que arde en su interior. ¡Dímelo! ¿Fue él? ¿Cuándo? Grita y sus palabras son como dagas que se clavan en mi pecho. La verdad me aprieta el pecho y en un acto de desesperación me aferro al borde de la mesa. No lo sé, Carlos, le respondo, aunque en el fondo de mi ser comprendo que hay cosas que nunca debí permitir que sucedieran. La culpa se transforma en un manto que me oprime y me siento desnuda ante su furia. Él retrocede un paso, como si me viera por primera vez, y una sombra de duda se asoma a su rostro. El silencio se hace denso y el aire se vuelve irrespirable. La cocina, con sus paredes testigos de tantos momentos felices, se ha convertido en un campo de batalla donde las verdades ocultas se desatan. Elena, susurra, su voz ahora es un hilo quebrado, como si la rabia se hubiera agotado y en su lugar quedara un profundo vacío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir esta mentira? La pregunta me golpea con la fuerza de un tsunami y siento que el mundo se desmorona a mi alrededor. La culpa se mezcla con la desesperación y las palabras se atragantan en mi garganta. No sé, simplemente no sabía cómo. Logro balbucear y al pronunciar esas palabras, un torrente de emociones se desata. Carlos se sienta de nuevo, esta vez con la cabeza entre las manos, y el silencio se convierte en un eco de nuestras vidas. En ese momento me doy cuenta de que no solo hemos perdido el rumbo, sino que también hemos dejado de ser quienes éramos. Aquel amor que parecía inquebrantable se ha fracturado, y el futuro que imaginé se ha desvanecido como humo. Mientras lo observo, un frío se instala en mi interior. La verdad me ha alcanzado, y no sé si seré capaz de enfrentarlo. La imagen de Javier sigue acechando en mi mente, y me doy cuenta de que, al final, quizás no solo se trate de la traición a Carlos, sino de la traición a mí misma. La necesidad de encontrar respuestas se convierte en una urgencia apremiante, y sé que no puedo seguir huyendo de lo que realmente sucedió. En la desolación de la cocina, con el café frío olvidado en la mesa y las sombras alargándose por los rincones, me pregunto si alguna vez podremos reconstruir lo que se ha perdido. La incertidumbre pesa como una losa, y en el horizonte se vislumbran días oscuros, donde cada decisión puede llevarnos más allá de lo que alguna vez fuimos. El tren se detuvo en la estación de Sevilla, y al salir, el aire caliente me abrazó como un viejo conocido. La ciudad, llena de luces titilantes y el bullicio de la feria de abril, parecía un eco lejano de mis recuerdos. Caminé con pasos vacilantes hacia una pensión en el barrio de Santa Cruz,
el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cada esquina que giraba me traía un fragmento de mi pasado, un susurro de risas y melodías que ahora se sentían como un insulto. La alegría del lugar, el aroma a flores y vino dulce, se convertía en un recordatorio punzante de lo que había dejado atrás. Al llegar a la pensión, una habitación modesta con una ventana que daba a un patio lleno de geranios marchitos, me sentí como una intrusa en mi propia vida. La decisión de haber dejado todo atrás para venirme aquí, a esta ciudad llena de fantasmas, me parecía absurda y, sin embargo, inevitable. La soledad me envolvía y el silencio de la habitación me exigía respuestas que aún no estaba lista para dar. Esa noche, la feria palpitaba a mis pies. La música de las sevillanas resonaba en mi cabeza, un eco de la noche que había compartido con Carlos y su familia. Recordé aquella caseta, la nuestra, decorada con farolillos de papel y sonrisas. Carlos había estado ocupado, como siempre, cerrando tratos y hablando con amigos. Yo, en cambio, me sentía como un pez fuera del agua, atrapada en un mar de miradas despectivas, especialmente la de Isabel, mi suegra, que siempre había considerado que no era suficiente. Bebí más de lo que debí, buscando en el vino la valentía que me faltaba. El calor de la noche y el efecto del alcohol me hicieron tambalear, y cuando sentí la mano de Javier en mi brazo, un alivio momentáneo me atravesó. Su voz, suave y reconfortante, me susurró al oído mientras me guiaba hacia la salida de la caseta. «Estás pálida, cuñada. Ven, te llevo a que te dé el aire», dijo, sosteniéndome con firmeza. «No, estoy bien. Solo un poco mareada». «¿Dónde está Carlos?», respondí, luchando por mantenerme en pie. «No te preocupes por Carlos, yo te cuido», me aseguró, y en ese instante su sonrisa se me apareció como una luz en la oscuridad. Salimos al exterior y el aire fresco me golpeó como un soplo de vida. Javier me llevó de la mano y mientras caminábamos mi mente se nublaba. Las luces de la feria, los gritos de alegría y las risas se convertían en una sinfonía ensordecedora. El mundo a mi alrededor giraba y yo me dejaba llevar, sintiendo que por unos momentos podía olvidar mis preocupaciones. El camino hacia el hotel se desdibujaba en mi memoria. Recuerdo su mano en mi hombro mientras me ayudaba a sentarme en la cama. La habitación era un remanso de tranquilidad y, sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien me recorría el cuerpo. Su cercanía me resultaba extraña y cuando me desperté no sabía cómo había llegado allí. La confusión se adueñó de mí. Desperté en la pensión, sudando frío, con una sensación de vacío en el estómago. No era un recuerdo completo, era solo una sombra, una sensación de que algo terrible había ocurrido en aquella oscuridad. La noche se deslizaba hacia el amanecer, y mientras la luz se filtraba por la ventana, mi mente continuaba atrapada en aquel instante perdido. La risa de los niños en la feria se convirtió en un eco lejano, y la música de las sevillanas se transformó en un murmullo confuso. No podía sacudirme la sensación de que había cruzado una línea, que el pasado me había atrapado en su red de secretos. Y entonces sonó el teléfono. El timbre resonó en la habitación como un golpe de tambor, sacándome de mi letargo. Miré la pantalla. Un número desconocido. La duda se apoderó de mí, pero algo en mi interior me hizo contestar. «¿Hola?», dije, con una voz que sonó extraña incluso para mí. «Elena, sé que estás en Sevilla. Tenemos que hablar. Carlos está fuera de control, pero yo puedo arreglarlo».
Confía en mí. La voz de Javier resonó al otro lado, suave y persuasiva, como el silbido de una serpiente. Mi corazón se detuvo por un instante. Su tono, que siempre había considerado amigable, ahora se teñía de un matiz inquietante. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué me buscaba? La preocupación se apoderó de mí, pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué había pasado en aquella noche que había compartido con él y que había sido borrada de mi memoria? ¿De qué hablas, Javier?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la voz me temblaba. De lo que ocurrió en el hotel aquella noche. No puedes seguir huyendo de la verdad, Elena. No después de todo lo que pasó. Necesitamos hablar en persona, me instó, y en su voz había una mezcla de urgencia y amenaza que me hizo estremecer. La mente me daba vueltas y el sudor empapaba mi frente. ¿Era posible que Javier supiera algo que ni yo misma recordaba? La idea me llenó de terror, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar mis demonios. Y quizás, solo quizás, Javier fuera la clave para desentrañar el misterio que envolvía mi vida. Está bien, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba, pero con una determinación que no sabía de dónde provenía. ¿Dónde nos vemos? El silencio del otro lado fue solo momentáneo, pero para mí se sintió eterno. Finalmente su voz volvió, un susurro que me heló la sangre. En la misma caseta de la feria. Te espero. Pero ten cuidado, Elena. La verdad puede ser más peligrosa de lo que piensas. Colgué, el teléfono temblando entre mis manos. La decisión estaba tomada. Debía enfrentar mis miedos, aunque eso significara regresar al lugar donde todo había comenzado. Con cada paso que daba hacia la feria, sabía que estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Y, aunque el miedo me invadía, también había una pequeña chispa de esperanza. La posibilidad de encontrar la verdad, por amarga que fuera. El sol de la tarde se filtraba a través de las cristaleras de la cafetería, iluminando el aire en un dorado casi irreal. Las risas de los turistas se mezclaban con el sonido del café al ser servido, creando una melodía que en circunstancias normales podría haberme parecido acogedora. Sin embargo, aquella atmósfera vibrante me resultó ajena, como si estuviera atrapada en una burbuja de desasosiego. El aroma de las tostadas recién hechas y el dulce del azúcar se unían al frío que me recorría la espalda. Sabía que estaba allí para enfrentar a un hombre que era tanto mi familia como mi enemigo. Javier se sentó frente a mí, impecablemente vestido, con un traje que hablaba de éxito y poder. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo en su mirada, un destello calculador que me hizo sentir vulnerable. Me saludó con un gesto de la mano antes de acomodarse en la silla, y no pude evitar recordar las sombras de la noche en Sevilla, aquellas que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria. Lamento lo que Carlos te está haciendo, dijo, con una voz que pretendía ser conciliadora. Siempre he tenido un aprecio especial por ti. El eco de sus palabras resonó en mi mente, pero no me ofreció consuelo. En lugar de eso, me sentí atrapada en una tela de araña que él mismo estaba tejiendo, una red de mentiras que intentaba deslizarme en su dirección. Javier, mi voz salió en un susurro tembloroso. ¿Qué pasó aquella noche en la feria? Su sonrisa no vaciló, y eso fue lo que más me inquietó. Era como si estuviera esperando esa pregunta. ¿Qué noche? Ah, sí, te encontrabas mal, te llevé al hotel y te acosté, como un buen cuñado. Te quedaste dormida al instante, ¿ves? Carlos ve fantasmas donde no los hay.
Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pero yo sabía que estaba mintiendo. La forma en que sus ojos esquivaban los míos, la manera en que su mano apretaba la taza de café, todo me decía que estaba actuando. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que intentaba encajar, un intento de hacerme dudar de mis propios instintos. La sensación en mi estómago, un nudo de desconfianza, me gritaba que el verdadero monstruo estaba sentado justo delante de mí. No le creo, le dije, sintiendo cómo la determinación se apoderaba de mi voz. Su rostro cambió, aunque solo por un instante. La máscara de amabilidad se desvaneció, revelando una frialdad cruel que me heló la sangre. Se inclinó hacia mí, su aliento impregnado de café y algo más oscuro. «Ten mucho cuidado, Elena», susurró en voz baja, casi como si compartiera un secreto. «No tienes nada, ni casa, ni dinero, ni credibilidad. Yo soy el único que puede ayudarte, o hundirte para siempre». Su amenaza flotó en el aire entre nosotros, una sombra que se expandía y me envolvía. Sentí como la tensión se acumulaba en mi pecho y el mundo exterior se desvanecía, dejando solo el peso de su mirada y la amenaza implícita en sus palabras. Javier se enderezó, dejando un billete de 50 euros en la mesa, un gesto que parecía un acto de caridad, pero que en realidad era una burla. Me quedé sola, temblando, no de miedo, sino de una nueva y terrible certeza. No fue un acto de amor ni un error. Fue un ataque. Y ahora sabía que tenía que luchar, no solo por mi matrimonio, sino por mi vida y la verdad de mi hijo. Mientras el murmullo de la cafetería regresaba a mis oídos, me di cuenta de que había cruzado una línea. Había dejado de ser la esposa sumisa que aceptaba las palabras de su marido y las explicaciones de su cuñado. La verdad se deslizaba entre las sombras y yo estaba decidida a darle luz, aunque eso significara enfrentar a Javier y a Carlos en su propio terreno. Salí de la cafetería con la mente agitada, el sol aún brillando, pero para mí el mundo había perdido su color. Caminé sin rumbo, sintiendo el pavimento bajo mis pies como un recordatorio constante de que la vida continuaba. Y con cada paso, la determinación crecía en mi interior. Necesitaba respuestas, y sabía que la única manera de obtenerlas era enfrentando mis propios demonios. El aire fresco de la tarde me golpeó en la cara, y decidí que no podía regresar a casa sin antes confrontar la verdad. La feria, el lugar donde todo comenzó, se convirtió en mi destino. No podía seguir huyendo de mis recuerdos. Tenía que asumir la responsabilidad de mi historia, de mi vida y de la vida de Marcos. Mientras me dirigía hacia aquel lugar que había sido el escenario de mis momentos más felices y más oscuros, me sentí como una guerrera en busca de su espada. La incertidumbre me acompañaba, pero había algo en mí que se había despertado. La lucha por la verdad había comenzado y no había marcha atrás. No iba a permitir que la tela de araña que Javier había tejido me atrapara. Esta vez iba a desenredarla y enfrentar a los que pensaron que podían jugar con mi vida. El aire de Conil de la frontera estaba impregnado de sal y de un aroma a pino que me resultaba a la vez familiar y extraño. Desde mi pequeño apartamento observaba el horizonte del Atlántico, que se extendía ante mí como un inmenso lienzo de posibilidades, aunque la realidad que me oprimía era mucho más oscura. Las olas rompían con un sonido constante, un eco de mi propia agitación interna. A veces su fuerza me ofrecía consuelo, y otras era un recordatorio de la tempestad que se agazapaba en mí. Me había aislado del mundo, cortando todos los lazos que antes me parecían esenciales. Marcos me llamaba cada día, su voz llena de preocupación
atravesaba las ondas del teléfono y se instalaba en mi pecho como un puñal. «Mamá, ¿estás bien? ¿Cuándo vuelves?» Cada vez que escuchaba su pregunta, mi corazón se encogía. No podía contarle la verdad. Aún no. ¿Cómo podría destrozar su inocencia? Pasaba mis días caminando por la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso. La gente del pueblo era amable, pero mantenía una distancia que me hacía sentir aún más como una extraña. Tenía la sensación de que mi tristeza era un manto visible que me rodeaba, y su amabilidad solo acentuaba mi desamparo. Una mañana, mientras me sentaba en una de las terrazas del café del puerto, Pilar, la dueña del apartamento, se acercó a mí. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta. Tenía la mirada profunda y sabia de quien ha visto el dolor en múltiples formas. «Huyes de algo, ¿verdad, hija?», me dijo, con una voz suave pero firme. «Se te ve en la mirada. Pero el mar no se lleva las penas, solo las mece un rato». «Solo necesito descansar, Pilar», respondí, intentando ocultar la verdad que me consumía por dentro. El descanso del cuerpo es fácil. Es el alma la que no nos deja en paz. Lo que sea que te persiga, tienes que darte la vuelta y plantarle cara. Correr solo te cansa más. Las palabras de Pilar resonaban en mi mente como un mantra inquietante. Tenía razón. Huir no servía de nada. Cada noche, el recuerdo de Javier, su rostro imperturbable en aquella cafetería, me atormentaba. Su amenaza se repetía en mi cabeza, como un eco que no se desvanecía. ¿Cómo podía luchar contra él? Era rico, poderoso, respetado, y yo no era más que una mujer asustada y sola. Pero entonces, en medio de mi desasosiego, miré una foto de Marcos que llevaba en mi cartera. Su sonrisa inocente iluminaba mi mundo, y de repente comprendí que él merecía la verdad. Él era la razón para dejar de correr. El tiempo pasaba, y la calma que había buscado se convirtió en un estado de inquietud constante. Una tarde, mientras contemplaba el mar, el sonido del teléfono rompió la tranquilidad de mis pensamientos. Era un burofax de los abogados de Carlos. Mi corazón se detuvo. Iniciaban los trámites de divorcio, alegando infidelidad y solicitando la custodia exclusiva de Marcos, basándose en mi inestabilidad emocional. Adjuntaban un informe de un detective privado, que evidentemente Javier había contratado para seguirme. La rabia sustituyó al miedo que me había mantenido en la sombra. Ya no iba a esconderme. Se habían equivocado de mujer. Cada palabra del burofax se convirtió en un fuego ardiente que me consumía, y una resolución brotó en mi interior como una flor en medio de las piedras. Tenía que volver a Madrid. Tenía que destruir su mundo de mentiras, cueste lo que cueste. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el universo estuviera de acuerdo con mi decisión. Hice las maletas con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Cada prenda que guardaba representaba un pedazo de mi vida que dejaba atrás, pero también un paso hacia lo que estaba por venir. Con cada zancada que daba hacia la estación de autobuses, el peso de la incertidumbre se transformaba en una ligereza desconocida. El viaje me pareció eterno, y mis pensamientos viajaban más rápido que el autobús. Recordé las miradas de compasión de los vecinos, las palabras de Pilar y el miedo que había estado dictando mi vida. Con cada kilómetro que recorría, la determinación crecía en mí como un grito ahogado que pedía salir. Cuando finalmente llegué a Madrid, la ciudad me recibió con su caos habitual. El bullicio, los coches, la gente. Todo parecía igual, pero yo no era la misma.
Ya no era la mujer que había huido a la costa, sino una guerrera dispuesta a luchar por lo que era suyo. Me dirigí a casa, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta estaba cerrada, y una sensación de ansiedad me invadió al pensar en lo que me esperaba al otro lado, pero no había vuelta atrás. Con un último suspiro profundo, abrí la puerta y entré, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El aire en Madrid tiene un sabor distinto cuando estás lejos de la opulencia que rodeaba mi vida antes. El bullicio de la ciudad, antes un peso sobre mis hombros, ahora se siente como un pulso, un latido que me anima a seguir. En casa de Sofía, el olor a asfalto y a vida real me envuelve. Me he convertido en una extraña, una espectadora de mi propia existencia, y eso me da una extraña energía. Las noches se deslizaban entre nosotros, entre vino y confidencias. Sofía es abogada, una mujer práctica que desarma mis ilusiones con su mirada aguda. Un recuerdo borroso no es una prueba, Elena. Necesitamos algo sólido, alguien que hablara, alguien que viera algo, me decía, y cada palabra caía sobre mí como un jarro de agua fría. Había algo reconfortante en su franqueza, pero también un peso que no podía ignorar. Recorríamos la noche, sentadas en la pequeña mesa de su cocina, rodeadas de cajas de pizza vacías y copas de vino medio llenas. En una de esas noches, mientras la ciudad respiraba a través de la ventana, Sofía me miró fijamente. Pensemos, la caseta de la feria. ¿Quién más estaba allí? Camareros, otros familiares, amigos. Cerré los ojos, tratando de recuperar esa noche, el revuelo de luces y risas, las voces entremezclándose en un murmullo ensordecedor. La feria había sido un cúmulo de emociones, un vaivén de alegría que de un momento a otro se tornó en un torbellino de confusión. Estaba lleno de gente. ¡Espera! Estaba Carmen, una prima lejana de Carlos. Siempre ha sido la rara de la familia. Nunca se ha llevado bien con Isabel, mi suegra. El nombre de Carmen resonó en mi mente como un eco. La recordaba bien, sentada en un rincón oscuro, observando con sus ojos afilados. Siempre había tenido un aire de misterio, como si conociera secretos que nadie más sabía. Si alguien vio algo, si alguien notó cómo me miraba Javier o lo mareada que estaba, podría ser ella, pensé. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero en ese momento era todo lo que tenía. La idea de buscar a Carmen me dio un hilo de esperanza, una luz tenue en el horizonte. Sin embargo, la realidad de la tarea me golpeó. Localizarla no sería fácil. Vivía en un pueblo de la Sierra de Madrid, lejos del bullicio de la ciudad. Pasé horas dándole vueltas a la idea, dudando, sintiendo que cada segundo que pasaba me alejaba de la verdad. Finalmente, con el corazón palpitando en mis oídos, decidí que debía llamarla. Marqué su número, cada tono de la llamada resonando en mi pecho como un tambor. Cuando su voz sonó al otro lado de la línea, la reconocí de inmediato. ¿Carmen? Soy Elena, la esposa de Carlos, dije conteniendo el aliento. El silencio que siguió se alargó como un chicle masticado en exceso. Podía sentir la tensión, como si las palabras que iban a surgir de su boca tuvieran un peso monumental. Finalmente, su voz, un susurro tenso, rompió el silencio. Sabía que este día llegaría. No puedo hablar por teléfono. Ven a verme, pero ven sola. La frase se quedó flotando en el aire, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La necesidad de respuestas se entrelazaba con el miedo a lo que pudiera descubrir. ¿Qué había visto Carmen aquella noche? ¿Estaba dispuesta a contarme la verdad? ¿O su silencio,
Era una forma de protegerse a sí misma. El día siguiente se deslizó entre mis pensamientos, una mezcla de nervios y determinación. La idea de enfrentar a Carmen me llenaba de ansiedad, pero no podía permitir que el miedo me detuviera. A medida que me acercaba a la sierra, las vistas se tornaban más hermosas, pero también más inquietantes. La naturaleza parecía mirarme con ojos curiosos, como si supiera que llevaba una carga que no me pertenecía. Cuando finalmente llegué a su casa, un pequeño chalet rodeado de pinos, sentí que el aire se volvía más denso. Llamé a la puerta con una mezcla de esperanza y temor. Carmen abrió, con una mirada que me hizo sentir como si estuviera siendo vista a través de un cristal. Me invitó a pasar, y el interior del chalet era tan diferente al bullicio de la ciudad. Aquí había calma, pero también una sensación de secretos ocultos. Gracias por recibirme, dije, intentando romper el hielo, pero sabía que no había tiempo para trivialidades. He estado esperando este momento, respondió Carmen, su voz grave y medida. Hay mucho de qué hablar, pero primero necesito que entiendas que esto no es fácil para mí. Me senté en la pequeña mesa de su cocina, el olor a café recién hecho llenando el aire, pero el nerviosismo me impedía disfrutarlo. Carmen me miró a los ojos, como si intentara leer mi alma. Hablemos de aquella noche, dijo, y su tono se tornó serio. Hay cosas que vi, cosas que no deberían haber sucedido y que ahora son parte de tu vida. Mi corazón se aceleró. La verdad estaba al alcance de mi mano, pero el precio a pagar podía ser alto. ¿Qué viste, Carmen? Pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo. Vi cómo Javier te miraba. No era solo curiosidad, era posesión. Y tú estabas en otro mundo, como si no supieras lo que pasaba a tu alrededor. Las palabras caían sobre mí como un torrente. Sabía que lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. Pero en ese momento, el miedo se convirtió en un fuego encendido por la necesidad de conocer la verdad. Carmen inhaló profundamente y su mirada se endureció. Hay algo más que necesitas saber, algo que podría destrozar lo que queda de tu vida. El aire se volvió espeso y su mirada me retó a seguir adelante, a enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Era el momento de desentrañar el misterio, de abrir la grieta en el muro que había construido a mi alrededor. La brisa de la sierra soplaba con suavidad, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y a leña quemada. La casa de Carmen, de piedra rugosa y techos de tejas viejas, se alzaba en medio de un paisaje verde y montañoso que parecía abrazar el mundo. Una chimenea crepitante era el único sonido que rompía la serenidad del lugar, y el calor que emanaba de ella contrastaba con el aire fresco que entraba por las ventanas. Me senté en un sillón mullido, rodeada de estanterías repletas de libros, plantas que trepaban por las paredes y fotografías en blanco y negro que contaban historias de un pasado lejano. Carmen, con su cabello plateado y su mirada sabia y triste, me sirvió un té caliente. Sus manos temblorosas, marcadas por los años, me ofrecieron la taza humeante, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos en un mar de confusión y dolor. No sabía si estaba lista para abrir mi corazón y contarle toda la verdad, pero el peso de la culpa y el miedo me empujaban a hablar. La miré a los ojos y con una voz temblorosa comencé a relatarle mi historia. Desde la confrontación con Carlos hasta la revelación de los resultados de la prueba de paternidad. Hablé de mi desesperación por encontrar respuestas, de cómo me sentía atrapada entre el amor por mi hijo y la traición que se cernía sobre mí. Carmen me escuchaba en silencio,
sin interrumpirme, su mirada fija en el fuego que danzaba en la chimenea, como si en sus llamas pudiera encontrar las respuestas que yo buscaba. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotras. La tensión en el aire era palpable, y mi corazón latía con fuerza, esperando su reacción. Finalmente, Carmen rompió el silencio, sus palabras pesadas como el plomo. Isabel, mi prima, siempre ha sido una mujer ambiciosa. Quería que sus hijos fueran poderosos. A Carlos lo moldeó para los negocios, pero a Javier siempre se lo consintió todo. Era su favorito, era guapo, encantador y cruel. Yo lo vi desde que era un niño. Sus palabras resonaron en mi mente. Cada sílaba se convirtió en un eco que me llevaba de vuelta a la feria, a aquel instante de vulnerabilidad y confusión. La imagen de Javier, su sonrisa seductora y su mirada depredadora se instaló en mi memoria como un veneno. Carmen, por favor, ¿viste algo aquella noche? Le pregunté, casi suplicando. La angustia se apoderaba de mí mientras esperaba su respuesta, como si de ella dependiera mi destino y el de Marcos. Ella se quedó en silencio un momento más, como si estuviera sopesando sus recuerdos, y mi mente se llenó de dudas. ¿Y si no había visto nada? ¿Y si mi lucha había sido en vano? La desesperación me hizo sentir que estaba al borde del abismo, suspendida entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que pudiera descubrir. Finalmente, Carmen se levantó con una lentitud medida y se dirigió hacia un viejo secreter que estaba en una esquina de la habitación. Mi corazón se aceleró y seguí cada uno de sus movimientos, como si el tiempo se detuviera. Abrió el mueble con un crujido y sacó una pequeña caja de madera, desgastada pero bien cuidada. La colocó sobre la mesa y la abrió con delicadeza. Dentro había fotos antiguas, recuerdos encapsulados en papel amarillento. Carmen tomó una de ellas y al acercarla a la luz, pude ver mi rostro, con los ojos vidriosos y una sonrisa que ahora me parecía forzada. Javier estaba a mi lado, sujetándome del brazo, y su expresión era una mezcla de encanto y peligro. «No solo te vi», dijo Carmen con voz firme. Al día siguiente, cuando volvía a por mi abanico, oí una conversación entre Javier e Isabel en la caseta. Él se jactaba de que por fin habías caído en sus brazos. Y ella le dijo, «Ten cuidado, hijo». Pero ya era hora de que pusieras a esa mosquita muerta en su sitio. El aire se volvió pesado y mi respiración se volvió entrecortada. La verdad era más sucia y terrible de lo que jamás imaginé. No fue solo Javier, fue mi suegra. Lo sabía, y fue su cómplice. El ardor de la rabia y la traición se encendió en mi interior, y una ola de emociones me abrumó. «No puedo creerlo», murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La imagen de mi suegra, esa mujer que había tratado de proteger a su hijo en todo momento, ahora se convertía en una figura siniestra. Mis entrañas se retorcieron ante la posibilidad de que toda mi vida hubiera estado construida sobre una mentira. Carmen me miró con compasión, comprendiendo el torbellino de sentimientos que me invadía. «Lo sé, querida, pero ahora que tienes la verdad, tienes el poder. No dejes que esto te consuma. Debes luchar por tu hijo». Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba en mi corazón como un mantra. La determinación comenzó a brotar en mí, reemplazando la desesperación. Sabía que debía enfrentar a Javier y a Isabel. No podía permitir que sus manipulaciones destruyeran a mi familia. Me levanté de la silla, sintiendo la fuerza que nacía en mi interior. Carmen sonrió, y en ese instante entendí que no estaba sola en esta batalla.
La verdad, era una espada afilada, y yo estaba lista para blandirla. Mientras el fuego seguía crepitando en la chimenea, supe que la lucha por mi vida y la de Marcos apenas comenzaba, y que cada paso que diera me acercaría más a la libertad y a la justicia que tanto anhelaba. El despacho de Sofía estaba sumido en una luz cálida y dorada, como si la tarde misma quisiera ofrecerme un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. El aroma del café recién hecho y el crujir del papel me rodeaban, envolviéndome en una sensación de inminente estrategia. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes y documentos dispersos, como si el conocimiento mismo estuviera conspirando a favor de nuestra causa. Sofía, sentada frente a mí, irradiaba una energía contagiosa, pero en sus ojos había una chispa de cautela que no podía pasar desapercibida. Carmen ha accedido a testificar, anunció, con una sonrisa que, aunque eufórica, contenía un aire de seriedad. Es un paso importante, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos más. Una prueba irrefutable. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un río desbordado. La idea de involucrar a Javier más allá de lo que ya había hecho me llenaba de temor. ¿Cómo podía estar considerando esto? Pero la traición corría por mis venas, al igual que el deseo de desmantelar la estructura de mentiras que había construido mi familia. ¿De verdad crees que podemos conseguir algo más?, pregunté, sintiendo que el peso de la incertidumbre se hacía más denso. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro conspirador. No hay nada imposible, solo hay que ser creativa. Piensa, Elena, ¿dónde puedes acercarte a él? Mi mente corría a 1000 por hora. Recordé las rutinas de Javier, esos pequeños detalles que siempre había pasado por alto. Cada jueves por la tarde se sentaba en una cafetería del Hotel Gran Sol, un lugar de lujo cerca de su oficina. Allí tomaba su café, leía el periódico y disfrutaba de un puro. Era un hombre de hábitos, y yo sabía que esa sería mi oportunidad. «Lo tengo», dije, el corazón acelerado por la adrenalina que comenzaba a fluir en mis venas. Cada jueves, en el Hotel Gran Sol. Sofía sonrió, como si el plan empezara a tomar forma. Exacto. Pero necesitamos ser cuidadosas. No podemos dejar que sospeche. Me perdí en un monólogo interno con cada posibilidad girando en mi mente. ¿Cómo conseguir una muestra de ADN sin que él se diera cuenta? El riesgo era monumental, pero la necesidad de vengar nuestra traición se hacía cada vez más urgente. La imagen de mi hijo, inocente y ajeno a todo este caos, me empujaba hacia adelante. Es arriesgado, Sofía, peligroso. No puedo acercarme a él como si nada. No, claro que no, interrumpió, su voz firme y decidida. Necesitamos un disfraz, algo que no te haga reconocible. La idea de convertirme en una extraña me asustaba, pero también me emocionaba. Podría ser otra persona, incluso por solo un momento. De acuerdo, haré lo que sea necesario, respondí, sintiendo una determinación que no sabía que poseía. El plan comenzó a tomar forma. Con la ayuda de Sofía, decidimos que necesitaría una peluca, unas gafas grandes y ropa que nunca usaría. Al día siguiente me encontré en una tienda de disfraces, el corazón palpitando mientras elegía cada artículo. La sensación de estar a punto de cruzar una línea peligrosa me llenaba de nervios, pero al mismo tiempo me empoderaba. El jueves llegó más rápido de lo que había imaginado. Me miré al espejo, observando el reflejo de una mujer que apenas reconocía. La peluca rubia caía en ondas suaves sobre mis hombros, las gafas ocultaban mis ojos y la ropa, un vestido negro ajustado.
me hacía sentir extrañamente poderosa. El Hotel Gran Sol se erguía ante mí, imponente y elegante. Entré, sintiendo el aire fresco de la climatización chocar con mi piel, como si me diera la bienvenida a un mundo donde las normas eran diferentes. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la cafetería, donde la suave música de fondo y el murmullo de las conversaciones me envolvían. Al verlo, sentado en su mesa habitual, una oleada de emociones me abrumó. Javier leía el periódico, ajeno a mi presencia. A su lado, la taza de café humeante y un puro encendido parecían objetos cotidianos, pero para mí representaban la oportunidad de cambiar el rumbo de mi vida. Pedí un agua, intentando calmar el temblor en mis manos. Tenía que concentrarme. La espera se hizo eterna. Cada segundo parecía un eco que retumbaba en mi cabeza. Finalmente, Javier se levantó para ir al baño, dejando su taza y su puro en la mesa. Era mi oportunidad. 30 segundos. Me acerqué a su mesa, sintiendo el sudor resbalar por mi frente. La bolsita de plástico para las pruebas estaba oculta en mi bolso, y mi mano temblaba mientras me acercaba. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Solo existía yo y aquella mesa. Cuando estuve a su lado, mis manos temblaban y el corazón latía como un tambor de guerra. Miré a su alrededor, asegurándome de que nadie me mirara, y rápidamente tomé su taza de café, metiendo la bolsa en la piel de cerámica. ¿Estaba cometiendo un delito? ¿Era esto lo que la desesperación me había llevado a hacer? Pero no podía detenerme. Justo en ese momento, el sonido de unos pasos me hizo girar la cabeza. Javier regresaba. Con un impulso casi instintivo, dejé la taza en su lugar, reculé y me perdí entre las mesas, el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por mis venas. Había conseguido lo que necesitaba, y aunque sabía que esto era solo el comienzo, el peso de la verdad se estaba levantando. La batalla final estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para luchar. La casa familiar de los Fernández tenía un aire de solemnidad que hacía eco de las viejas disputas y secretos ocultos. Al entrar, el olor a madera pulida, mezclado con la fragancia de las flores marchitas en un jarrón en la mesa, me recordó que, a pesar de los años, esta casa seguía siendo un escenario de traiciones, y el mismo salón donde Carlos me acusó de ser una traidora se preparaba para acoger el desenlace de esta amarga historia. Me detuve un momento en la entrada, sintiendo cómo los recuerdos me asaltaban. Allí, en ese mismo lugar, había compartido risas y celebraciones, pero también lágrimas y recriminaciones. La mesa estaba dispuesta con una frialdad casi ceremonial. Los cubiertos brillaban como dagas, listos para el festín de la verdad. Sofía me había dejado en la puerta, prometiendo estar a mi lado a un paso de distancia, lista para cualquier eventualidad. La calma que sentía en mi interior era la calma de una tormenta que se avecina. Cuando entré al salón, las miradas se posaron en mí. Isabel, con su desprecio habitual, me miraba como si fuera un insecto al que había decidido aplastar. Javier, con su sonrisa burlona, se recostaba en la silla como un rey en su trono, mientras Carlos, con la mirada perdida, parecía haberse resignado a un destino que no entendía del todo. Era el momento de sacudir los cimientos de esta familia rota. «Di lo que tengas que decir y lárgate de mi casa, Elena», dijo Isabel con un tono que no admitía dudas. Saqué la carpeta que había preparado con tanto esmero y la coloqué sobre la mesa con un golpe seco. La mirada de Carlos se alzó y por un instante vi un destello de esperanza en sus ojos, como si creyera
que aún había una salida, una solución que los salvaría de la tormenta que se avecinaba. «Oh, claro que me iré», respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. «Pero antes, vamos a aclarar algunas cosas sobre el linaje de esta familia». Mi voz resonó en el aire tenso. Este era el momento que había estado esperando, el clímax de todos los años de humillación, de dolor, de soledad. Miré a Carlos y por primera vez sentí una punzada de lástima por él. Era una víctima, atrapada en la red de mentiras tejida por su madre y su hermano, y sin embargo había sido yo la que había cargado con el peso de la culpa. «¿Qué tonterías estás diciendo, Elena?», interrumpió Javier, burlón, como si este fuera solo otro juego de palabras. «¿Crees que me vas a hacer dudar de lo que soy?». «No, no estoy aquí para hacerte dudar», le respondí, sintiendo cómo el coraje crecía en mí. «Estoy aquí para revelar la verdad. Carmen me contó lo que vio y oyó de ti, lo que le enseñaste a tu madre, lo que le prometiste en aquel oscuro rincón del jardín». Isabel se llevó las manos a la cabeza, como si intentara protegerse de un inminente ataque. Javier se rió con desdén y sus ojos se iluminaron con una chispa de desafío. «¿La palabra de una vieja loca contra la mía?», dijo, despreciando mis palabras, pero no me dejé llevar por su provocación. «No es su palabra contra la tuya, Javier», respondí con la voz firme. «Es la ciencia». Saqué el segundo sobre, el que contenía los resultados del test de ADN que había ordenado a Sofía. El silencio se hizo palpable, como un telón que se descorría. Abrí el informe y con cada palabra que leía en voz alta podía sentir el peso de la verdad aplastando la arrogancia de Javier. La probabilidad de que Javier Fernández García sea el padre biológico de Marcos Ruiz es del 99.99%. El impacto de mis palabras fue devastador. La cara de Javier se volvió blanca como el papel, y por un momento la risa burlona que siempre lo acompañaba quedó atrapada en su garganta. Isabel abrió la boca, pero no emitió ningún sonido, como si la realidad que había estado ignorando se le presentara de repente en toda su crudeza. Carlos, que había estado callado, se giró lentamente para mirar a su hermano. En sus ojos ya no había dolor, sino una oscuridad abismal, como si la vida de mentiras que habían compartido se desmoronara ante sus ojos. La tensión en la habitación era casi insoportable. Las respiraciones se entrecortaban y el sonido del reloj en la pared parecía amplificarse, marcando el tiempo que se detenía en el instante de la revelación. «No puede ser», murmuró Carlos, como una oración que no podía encontrar un final. Javier, con la voz quebrada, intentaba recomponer su imagen. «Es un fraude, Elena. No puedes creer en eso». Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Los años de mentiras, de manipulaciones y engaños habían llegado a su fin. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino a seguir sería doloroso, sentí una extraña sensación de liberación. La cena de la verdad había comenzado, y la familia Fernández nunca volvería a ser la misma. El salón de la casa familiar se había convertido en un auténtico campo de batalla. La luz del atardecer, que se filtraba a través de las cortinas rasgadas, iluminaba los fragmentos de un jarrón de porcelana que yacía hecho añicos en el suelo, como un símbolo de la ruina que había desatado la verdad. El aire estaba cargado de polvo, de traición y de un silencio tenso que parecía gritar más que cualquier palabra. En el fondo, sabía que la máscara de respetabilidad de los Fernández había sido arrancada para siempre, y el horror de la realidad se desnudaba ante mis ojos.
Carlos, con una furia desbordante, se abalanzó sobre Javier. El sonido sordo de los golpes resonaba en la habitación, acompañados de los gruñidos de dos animales heridos en su orgullo. Isabel inútilmente intentaba separarlos, defendiendo a su hermano hasta el final, como si su amor pudiera salvarlo de la ira de su cuñado. Yo me quedé de pie, paralizada junto a la puerta, observando la ruina que había provocado. No sentía satisfacción, sino un vacío inmenso que se apoderaba de mí, como un agujero negro que devoraba toda posibilidad de alegría. ¡Mi propia sangre!, gritaba Carlos enfurecido. ¡Me has quitado a mi hijo! ¡Has destruido mi vida! Tú nunca la mereciste, replicó Javier, mientras se defendía de los golpes. Siempre fuiste un débil. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, se interponía entre ellos, gritando a Carlos. ¡Déjale! ¡Le vas a matar! ¡La culpa es de ella! Las palabras de mi cuñada resonaban en mi mente como un eco distante. ¿Era realmente yo la culpable de todo esto? En algún momento, en medio de las acusaciones y los gritos, había ganado. Había demostrado la verdad. Pero, ¿a qué precio? Al observar a estos tres seres humanos destrozándose unos a otros, comprendí que el veneno que los consumía había estado fluyendo por sus venas mucho antes de que yo llegara a sus vidas. Yo solo había sido el catalizador de su propia destrucción. No había victoria aquí, solo había escombros. El clímax de esta tragedia se desarrollaba ante mí, y con cada golpe que se escuchaba, mi corazón se encogía. La impotencia me atravesó como un puñal. No podía permanecer más tiempo allí, en medio de esta tormenta de dolor y rabia. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás, y luego otro, hasta que giré sobre mis talones y salí de la casa sin mirar atrás, como si el acto de cerrar la puerta tras de mí pudiera sellar todos los horrores que había dejado dentro. Mientras descendía en el ascensor, aún podía oír los gritos, el eco de las acusaciones que se multiplicaban en la soledad del espacio. Era un sonido que me seguiría, que se incrustaría en mi memoria. Cuando finalmente llegué a la calle, el aire de la noche madrileña me pareció el más puro que había respirado en mi vida. Era fresco y revitalizante, y la brisa me acarició el rostro como una promesa de libertad. Sofía me esperaba junto al coche, y cuando me vio, no dudó en abrazarme. En ese instante, el peso de las emociones reprimidas se derrumbó sobre mí. Lloré. Lloré por la mujer que fui, por la vida que perdí y por la libertad que acababa de conquistar. Sofía me sostuvo con fuerza, como si pudiera infundirme algo de su propia fortaleza, y en su abrazo encontré un refugio momentáneo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó al separarse ligeramente para mirar en mis ojos. Tomé aire, intentando calmar el torbellino de mis pensamientos. La verdad, en su brutalidad, había alterado el curso de mi vida, y aunque sabía que debía enfrentar las consecuencias, no tenía claro cómo seguir adelante. La imagen de Carlos y Javier, en plena pelea, seguía atormentando mi mente. No lo sé, respondí con la voz entrecortada. Necesito tiempo. Necesito entender qué ha pasado realmente. Sofía asintió, y aunque sus ojos brillaban con preocupación, había una chispa de resolución en ellos. Sabía que estaba dispuesta a acompañarme en mi búsqueda de respuestas, sin importar lo que eso significara. Mientras me sentaba en el coche, mi teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo el momento de conexión que había tenido con Sofía. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Al abrirlo, el corazón se me detuvo. 3 palabras. Lo siento. Perdóname. Carlos. La simpleza de su mensaje me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quién es?, preguntó Sofía,
entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Carlos, respondí, incapaz de ocultar la tristeza en mi voz. Sin pensarlo, borré el mensaje sin responder. ¿Qué significaba su perdón? ¿Acaso había algo que se pudiera salvar en medio de esta devastación? El coche avanzó por las calles de Madrid, y mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventana, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La vida seguiría, y aunque la tormenta aún rugía en mi interior, había dado un paso hacia la libertad. Ahora debía encontrar la fuerza para enfrentar las consecuencias de mis decisiones, y más importante aún, la verdad que había desenterrado. La batalla no había terminado, pero al menos en ese momento me sentía más viva que nunca. El sol se filtraba a través de las nubes, creando un juego de luces y sombras sobre las ramblas. Sentada en la terraza de un café, el aire estaba impregnado de aromas que evocaban la vida y la alegría. El olor a mar, el dulce aroma del chocolate con churros recién fritos y el murmullo constante de la gente que pasaba, riendo y hablando como si el mundo no tuviera más preocupaciones que disfrutar del momento. A mi lado, Marcos, ya un hombre de 24 años, sonreía mientras observaba la vida que se desplegaba ante nosotros. «Mamá, ¿alguna vez piensas en ellos?», me preguntó, su mirada fija en el bullicio de la calle. Mis pensamientos se deslizaban hacia el pasado, hacia un tiempo que parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan presente. Miré hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar, y respondí con sinceridad: «A veces, no con odio, ni con rencor. Pienso en ellos como una lección que la vida me obligó a aprender. Una lección muy dura sobre la confianza, la traición y la fuerza que no sabía que tenía». Marcos me miró con admiración, algo que siempre me llenaba de una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Era un recordatorio constante de lo que había sacrificado para darle una vida diferente. «Eres la mujer más fuerte que conozco», me dijo, y su voz era un eco de esperanza en medio de un pasado tumultuoso. Ese momento me hizo reflexionar. En medio de la ruidosa vida de Barcelona, había encontrado un espacio donde mis cicatrices no eran más que un mapa de la mujer en la que me había convertido. Había aprendido a apreciar la verdad, a valorar el amor y a construir un hogar que no dependía de un apellido, sino de los lazos que había tejido con esfuerzo y dedicación. Marcos había crecido en un ambiente de sinceridad. A pesar de la dura verdad que le había revelado años atrás, nuestra relación se había fortalecido. Nunca le había ofrecido una familia perfecta, pero sí le había dado la verdad. Y eso, en su esencia, era lo que realmente contaba. Mientras tomaba un sorbo de mi café, noté que mi teléfono vibraba sobre la mesa. Un mensaje de Carmen, mi amiga de toda la vida. La sonrisa en mis labios se desvaneció al abrirlo. La carta que me había enviado contenía noticias que de alguna manera me habían alcanzado a pesar de los años. Isabel vivía sola en la gran casa familiar, amargada y enferma. Javier, mi cuñado, había abandonado el país tras el escándalo financiero que lo había envuelto en la pelea con Carlos. Y Carlos, mi exesposo, había sucumbido a una vida gris, solitaria, en un pequeño apartamento, un hombre que había perdido todo por culpa de una mentira que él mismo había tejido. Los recuerdos de su traición se agolpaban en mi mente, pero también había un espacio para la compasión. Había pasado tanto tiempo y la vida había cambiado tanto que la ira ya no me consumía. La carta terminaba con una postdata que me dejó sin aliento. «Ayer me lo crucé por la calle. Me preguntó por ti y por el chico. Dijo que espera que algún día podáis perdonarle». Las palabras resonaron en mi interior, como un eco lejano.
¿Perdonarle? La idea me sorprendió. Durante años había imaginado su rostro y la ira había brotado en mí como una llama inextinguible. Pero ahora, sentada en esa terraza, con el aire cálido acariciando mi piel y el sonido de la vida a mi alrededor, me encontraba considerando la posibilidad de un perdón, sin que me causara dolor, sin que me hiciera sentir menos. Marcos, al ver mi expresión pensativa, me preguntó: ¿Qué pasa, mamá? Nada, solo estoy reflexionando sobre el pasado, respondí, tratando de ocultar la tormenta que había comenzado a formarse en mi interior. ¿Sobre papá? Su tono era neutral, pero podía sentir su interés. Asentí lentamente, recordando los días oscuros, aquellos en los que la traición había sido un eco constante en mi vida.